Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y siempre comenzaré por recordarles que Sapere Aude es una expresión latina que significa atrévete a saber, o atrévete a pensar, o atrévete a conocer. Ha sido traducida de diversas maneras, pero en todo caso es una exhortación, ¿verdad? Atrévete a saber, es un desafío. Y como tal tenemos que asumirlo. Es un desafío muy gozoso, del cual vamos a derivar mucho conocimiento, mucha alegría, mucho gozo. Y para hoy he escogido como conversador, como contertulio, ni más ni menos que a don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo. Grande don Miguel de Unamuno. Los grandes escritores que ha producido España en todos sus tiempos, pero en particular una de las figuras más representativas de la llamada generación del 98. En nuestro anterior programa hablamos de otra de estas figuras, Antonio Machado. Bueno, en ese programa hablamos bien, hablamos mucho de la generación del 98. No quisiera repetir aquí todos los conceptos. Se ha denominado la generación del 98 esa pléyade, ese grupo formidable de grandes intelectuales, escritores españoles que vivieron el momento terrible de 1898, por eso se llama generación del 98, el año en el cual España perdió sus últimas posesiones ultramarinas y terminó de ser el poder imperialista colonial que fue durante muchísimo tiempo. En la guerra contra Estados Unidos perdió España a Puerto Rico, a Guam, a Cuba y a todo el archipiélago de las Filipinas, todas islas. Todo eso pertenecía a España. Por eso que en Filipinas hay muchísimos nombres de origen español. Piensen nomás en Imelda Marcos, por ejemplo, y mil otros. Entonces, España pierde a Puerto Rico, a Guam, a Cuba y a las Filipinas a manos de los Estados Unidos en 1898. Es el fin del imperio español, es el fin de la colonia española. Y bueno, se les llamó generación del 98 a los grandes escritores que vivieron ese trauma histórico, porque para España fue un tremendo trauma. Fue una herida dolorosísima, una herida narcisista, digámoslo, para usar un término freudiano, y una herida histórica, política, social, ¿verdad? El desmoronamiento del imperio, la desintegración, la caída del imperio. Y otro tanto tuvieron que vivir Inglaterra, Francia, Bélgica, en fin, los países colonialistas de la Europa del siglo XIX. Y en esa generación del 98 hay una explosión de figuras de primerísima línea. Miguel de Unamuno y Hugo, don Miguel de Unamuno, que hay quienes dicen que él sería el más distinguido escritor de la generación del 98. Quizás sí, quizás no, pero quizás sí. Yo no me metería a discutirlo. Le tengo una reverencia inmensa a don Miguel de Unamuno. Si no lo hubiéramos invitado a departir con nosotros hoy. En cuanto que sea el más importante, digamos que es uno de los más importantes. Miguel de Unamuno, está Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, está Ramón María del Valle Inclán, está Ángel Ganivet, está Francisco de Ayala, está Pío Baroja, su hermano Ricardo Baroja, está Azorín, está Antonio Machado y su hermano Manuel Machado, está Juan Ramón Jiménez, está Ramón Gómez de la Serna, está José Echegaray, está Menéndez Pelayo, está Menéndez Pidal. Y cielo santo, a ver quién se nos olvida. Con seguridad estamos olvidando gente importantísima. Está Eugenio Dors, que fue muy importante también, claro está. Yo pondría ahí al mismo Federico García Lorca y a Vicente Alexandre. Generalmente los ponen más adelante, pero yo los incluiría ahí. Yo incluiría en una sola generación a todos los españoles, grandes pensadores, escritores españoles que nacieron antes del siglo XX, ¿verdad? Vicente Alexandre y García Lorca nacieron 2 años antes del advenimiento del nuevo siglo, en 1898. Entonces, toda esa enorme plétora como decía, de escritores fue llamada la generación del 98. Prodigiosa. Fue prodigiosa. A ver, no sé si mencioné a Ángel Ganivet también. Vamos a ver, intentemos de nuevo. A ver, Unamuno, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado,
Juan Ramón Jiménez, José María del, Juan Ramón del, José María del Valle Inclán, grandísimo, grandísimo, ese es otro que muchos dicen que es el más grande de todos, Ramón Gómez de la Serna, Ángel Ganivet, Eugenio Dors, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, bueno, con seguridad alguien se nos está olvidando, pero Deo volente, ¿verdad? Dios primero, me acordaré antes de terminar este programa. Pero dense cuenta, es una avalancha de escritores de primerísima línea, de filósofos, dramaturgos, poetas, novelistas, cuentistas, de primerísima línea. Rara vez se ha visto en la historia de la literatura un cuarto de siglo que haya producido tantos nombres ilustrísimos. Y en el momento adecuado, porque atención, Benito Pérez Galdós iba de salida. Benito Pérez Galdós muere en 1920, que fue el gran novelista del siglo XIX español, el equivalente de lo que en Inglaterra fue Charles Dickens, o en Rusia fue Dostoyevsky, Tolstoy, o Gogol, o Pushkin, y en Francia Balzac, Stendhal, Flaubert, Solá, Víctor Hugo, ¿verdad? Esos grandes, grandes novelistas del siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de la novela, sobre todo. Fue el género más socorrido, el género más tomado en serio, ¿verdad? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo donde ya el romanticismo empieza a ceder su lugar al realismo, al naturalismo, al modernismo, al parnasianismo, al simbolismo, a todos esos ismos que aparecen a fines de siglo. Entonces, yo rara vez he visto en ningún lugar del mundo que se produjese un estallido, una eclosión tan portentosa. Fue como el estallido del volcán Krakatoa, de escritores de primerísima línea, repito, y llegaron bien, porque el patriarca, el macho alfa, si quieren verlo así, el precursor insigne, que era Benito Pérez Galdós, pues murió en 1920. Podía haberse producido un bache, podía haber producido una especie de ausencia, de vacío de talento o de genio, pero no. No, todavía vivo Benito Pérez Galdós, estos grandes monstruos que yo mencioné ya estaban escribiendo. Es decir, se imbrica la generación del 98 con la novela romántica y realista de Benito Pérez Galdós. Se imbrica, they overlap, dirían los angloparlantes. Si Benito Galdós todavía escribía, Benito Pérez Galdós, cuando ya estas grandes figuras estaban tomando el relevo, de modo que en ningún momento hubo un vacío de genio. Es extraordinario, es extraordinario. Me quito el sombrero por la gran España tan pródiga, tan prolífica en artistas de altísimo octanaje. Bueno, don Miguel de Unamuno y Hugo, es su nombre completo, es uno de los más destacados miembros de esta generación del 98 y posiblemente el más poliédrico, el más multifacético, porque don Miguel de Unamuno hizo novela, hizo cuento, hizo teatro, hizo poesía e hizo ensayo filosófico, amén de escritos periodísticos, y en todos fue excelso. En todos fue excelso, repito, no fue malo en ninguno de ellos. Y escribió centenares de cuentos, escribió varias novelas extraordinarias que él llamaba nivolas, con V, nivolas, no novelas, sino nivolas, cosas de él. Escribió obras de teatro de gran importancia, escribió centenares de poemas, frecuentemente de inspiración religiosa y de gran calidad, poemas llenos de sinceridad, de patos místico, ¿verdad?, de sed de lo divino. Escribió ensayos filosóficos, para no ir más lejos, cielo santo, del sentimiento trágico de la vida en las gentes y en los pueblos. Es un ensayo fundamental, de los grandes ensayos filosóficos. Es un libro entero, con algunos capítulos de antología, por cierto, reflexión sobre lo que él llama el sentimiento trágico de la vida. Ya veremos más en detalle su obra, pero fue grande en todo don Miguel de Unamuno. Nació en Bilbao, era vasco, el 29 de septiembre de 1864, eso es 2 años después de Claude Debussy, para ponerlo en contexto, del gran escritor, del gran músico francés, del gran compositor Claude Debussy, el autor del Préludio a la siesta de un fauno, el autor del Claro de Luna, el autor de la
ópera Peleas y Melisenda, tantas cosas del mar, la mer, todas esas cosas maravillosas que hizo Debussy. Pues Unamuno era 2 años más joven que Debussy. Nació, repito, en 1864 en Bilbao y, y bueno, murió el 31 de diciembre, último día de 1936, en Salamanca, de cuya universidad fue rector en varias oportunidades. Murió el 31 de diciembre del 36 a los 72 años de edad. Ese es el gran pensador que tenemos hoy aquí invitado. Sí, fue rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de 3 periodos. Fue un destacado opositor a la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, pues, era un dictadorzuelo grotesco, como lo son todos, ¿verdad? Que se sentó sobre España, puso sus posaderas sobre España entre 1923 y 1930. Por supuesto, Unamuno lo adversó, ¿verdad? Y tuvo muchas cosas, además, notables. Desempeñó cargos políticos, Unamuno, y tuvo una posición política que fluctuó mucho a través de su vida. Escribió en español, escribió algunas cosas en euskera, que es el idioma nacional vasco, ¿verdad? Y el vasco conocía muy bien, el euskera era una de sus lenguas maternas, sin duda alguna, ¿verdad? Se casó una sola vez, don Miguel de Unamuno, con Concha Lizárraga, en 1891, hasta que ella muere en 1934. Don Miguel de Unamuno pasa solo los 2 últimos años de su vida. Tuvo 9 hijos, ¿verdad? Estudió en la Universidad de Madrid y sí, fue rector de la Universidad de Salamanca en los periodos 1901 a 1914. Luego vuelve a ser rector de la Universidad de Salamanca de 1931 a 1936. Y bueno, él está inextricablemente ligado a la Universidad de Salamanca. Hablar de la Universidad de Salamanca es hablar de Miguel de Unamuno, y hablar de Miguel de Unamuno es hablar de la Universidad de Salamanca. Esa era su alma mater, es la institución que más fidedignamente lo representa él. Lo representa, claro que sí, claro que sí. Muy bien, vamos a ver qué cosas pueden ser. Muchas cosas son importantes sobre todo es importante sobre don Miguel de Unamuno. Pero bueno, tenemos que escoger. Al iniciarse la guerra civil, ¿verdad? En 1936, esa guerra fratricida, sanguinaria, atroz en España, Unamuno apoyó al bando nacional, ¿verdad? Comenzó apoyando a los insurgentes, a los revolucionarios, a los que querían oponerse, a los que se oponían radicalmente al triunfo en comicios perfectamente legítimos del Partido Republicano, que era de orientación socialista. Entonces, Unamuno comienza siendo opositor del Partido Republicano, ¿verdad? Quiere ver en los militares alzados, insurrectos, un conjunto de regeneracionistas. Acuérdense ustedes que una de las nociones cardinales de la generación del 98 era el regeneracionismo. Considerar que después del fin de España como poder colonial, había que hacer una enorme revisión histórica de España y proponer una actitud regeneracionista, renacer, regenerar, como un tejido magullado que regenera, como un árbol seco que reflorece, que vuelve a dar retoños, a dar flores. Entonces, esa era la idea. Entonces, Unamuno comienza apoyando a los insurrectos, que en este caso eran los de derecha, los falangistas, los franquistas, ¿verdad? En gran medida la Iglesia Católica, no toda ella, pero la mayoría de los sacerdotes católicos eran del lado de Franco, pues de manera, digamos, natural, porque los que habían ganado la elección en justa lid, en limpia lid, eran los republicanos socialistas, y la Iglesia temió que llegaran a infestar, entre comillas, a toda España con el ateísmo que es inherente al comunismo radical, ¿verdad? Entonces, claro, la Iglesia se puso del lado de los falangistas, de los conservadores, de los reaccionarios, de los franquistas. Y Unamuno, que había sido socialista antes, en este caso completamente renegó
de la filosofía socialista, de la ideología socialista, y apoyó a las huestes de Franco. Suena muy mal, suena horrible, pero bueno, fue lo que sucedió, ¿verdad? Fue lo que sucedió. Y en el verano de 1936, comenzando la revolución, Unamuno hizo un llamamiento a los intelectuales europeos para que apoyasen a los sublevados, es decir, a los reaccionarios, declarando que representaban la defensa de la civilización occidental y de la tradición cristiana. Esta declaratoria de don Miguel de Unamuno causó tristeza, causó horror en el mundo, según lo comentan varios historiadores, ¿verdad? Un personaje ahí burocrático que no quiero mencionar, burocratilla glorificado, sublimado, como lo sabe mucho, lo destituyó como rector de la Universidad de Salamanca, pero el gobierno de Burgos lo repuso de nuevo en el cargo. Sin embargo, hay que decir esto, y es muy importante, el entusiasmo de Unamuno por la sublevación reaccionaria se trocó rápidamente en decepción, especialmente ante el cariz que tomó la represión en Salamanca, que era la ciudad de Unamuno. Según el historiador Francisco Blanco Nieto, Unamuno ya mostró su desacuerdo con varios hechos represivos de los días 19 y 20 de julio del 36. Aunque claro, todavía entre dos aguas, ¿verdad? También le donó 5,000 pesetas, que era muchísimo, al ejército sublevado, al ejército reaccionario, al ejército franquista y falangista. Quizás lo hizo por temor, no sé. Como se los dije, la posición política de Unamuno fluctuó, y comprendo por qué. En los bolsillos del pobre Unamuno se amontonaban las cartas de mujeres, de amigos, de conocidos, de desconocidos, que le pedían que intercediese por sus maridos encarcelados, torturados y fusilados en las peores mazmorras imaginables. A finales de julio, sus amigos salamantinos, ¿verdad? Prieto Carrasco, que era alcalde republicano de Salamanca, y José Andrés Imanso, que era diputado socialista, fueron asesinados. Y su alumno predilecto y rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila Hernández, así se llamaba, Salvador Vila Hernández, fue detenido el 7 de octubre. También en la cárcel estaban recluidos sus íntimos amigos, el doctor Filiberto Villalobos, el periodista José Sánchez Gómez, a la espera de ser fusilados, así de terrible, ¿verdad? Su también amigo, el pastor de la iglesia anglicana y masón Atilano Coco, estaba amenazado de muerte. De hecho, fue fusilado en diciembre del 36. A principios de octubre, Unamuno visitó a Franco en el Palacio Episcopal. Sí, visitó al monstruo en el Palacio Episcopal para suplicar inútilmente clemencia por sus amigos presos, ¿verdad? Pero no sirvió de nada. Salvador Vila fue ejecutado el 22 de octubre, el mismo día en que Unamuno fue destituido como rector por orden de Franco. El escritor vasco, ya desencantado de las consecuencias del pronunciamiento militar, llegaría a atribuir en comunicación privada a un amigo el origen del estúpido régimen de terror que imperaba en la zona nacionalista a el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de sacristía. Esto epitomiza también lo que fue Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios, como lo pretendían y lo proclamaban las iglesias católicas. Un maridaje, sí, entre la mentalidad de cuartel, es decir, entre los militarotes con la mentalidad de sacristía. Militarotes que eran torturadores, supliciadores, asesinos, genocidas de lesa humanidad, criminales de guerra, pero envueltos en la bandera de la beatitud, del cristianismo, eran ratas de sacristía, ¿verdad? Esas cosas abominables que tienen a veces los seres humanos. Y en los apresurados apuntes manuscritos que había elaborado Unamuno para el resentimiento trágico de la vida, no el sentimiento trágico de la vida, atención, sino el resentimiento trágico de la vida, notas sobre la Revolución y Guerra Civil españolas. Ahí Unamuno pasa revista a las víctimas de la violencia, muchas de ellas cercanas a él, ¿verdad? Y ahí escribió: los motejados de intelectuales les estorban tanto a los unos como a los otros. Y le pone a unos H para que suene como si fuera el pueblo de Atila, el rey de los unos, ¿verdad? Como a los otros, y a otros les pone H también. Si no les fusilan los fascistas, les fusilarán los marxistas.
pobre Deán de Toledo, Polo Benito, pobre Arturo Pérez Martín, pobre Prieto Carrasco, pobre Benúnzal, pobre Teniente Castillo, pobre Calvo Sotela, pobre... ¿Acaso aquel otro no era una buena persona? Sino díscolo, envidioso, pero ¿quiénes somos buenas personas? ¿Quién es bueno? Solo Dios es bueno. Pero Jesús le dijo, ¿qué me dices bueno? Nadie bueno sino uno, Dios. Y esto escribe Miguel de Unamuno. Cielo santo. Desde nuestra perspectiva actual pareciese fácil, ¿verdad?, increpar, juzgar severamente a Unamuno, decir desde un principio debió haberse puesto del lado de los que habían ganado las elecciones, los republicanos, ¿verdad?, socialistas, sí, ganaron las elecciones en muy justa lid. Y como digo, Unamuno en su pura juventud había sido socialista. Después, con la entrada del socialismo republicano, se fue del lado de Franco y de la Falange, pero duró muy poco su defensa de Franco. Ya vimos cómo intervino ante él, fue a visitarlo al Palacio Episcopal para que le perdonara la vida a sus amigos, cosa que no logró. Y pronto estaba completamente desencantado del franquismo y llegó a convertirse en enemigo acérrimo del franquismo. Miguel de Unamuno se arrepintió públicamente de su apoyo a la sublevación, a los sublevados reaccionarios. Lo hizo públicamente y con todo el énfasis del mundo. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante el acto de apertura del curso académico que celebraba tradicionalmente en la misma fecha que el Día de la Raza, el rector Unamuno se enfrentó públicamente al general Millán Astray, un militarote abyecto, podrido, perverso, un gorila, Millán Astray, y públicamente ante el Paraninfo lleno de estudiantes se enfrentó a él. Millán Astray había pronunciado unas soflamas contra la inteligencia y exaltado la muerte. Decía, que muera la inteligencia, eso decía Millán Astray. Hay gente así, sí, hay gente así, lo crean o no. Y claro, Unamuno, ahí mismo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, le dijo esta respuesta que es histórica: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, y ello es razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Básicamente le digo que eran una manga de bestias, ¿verdad?, carentes de razón y de derecho y de poder de persuasión o de disuasión. Venceréis, pero no convenceréis. Esto fue famoso. Y luego se siguieron gritando. Millán Astray volvió a repetir que muera la inteligencia, y Unamuno del otro lado oyendo aquellos horrores. Qué triste, ¿verdad?, para un hombre tan brillante, tan sensible, para uno de los grandes pensadores que ha visto el mundo, tener que ver que un militarote en intramuros, en el campus de la Universidad de Salamanca, allí metido, ahí infiltrado, un gorila, llegaba a gritarle a la cara que muera la inteligencia. Qué duro, cómo lo sufrió Unamuno, cómo lo sufrió. Y por supuesto, desde ese momento se pasó completamente en contra de Francisco Franco. O sea, su deslumbramiento con los insurrectos reaccionarios, con los falangistas, con los franquistas, con la parte de la Iglesia Católica masiva que apoyaba la reacción, su deslumbramiento con ellos fue efímero, fue producto de un momento de miedo. Sí, un producto de miedo, del miedo al avance del comunismo ateo, siendo Unamuno un hombre de profundamente religioso, era un homo religiosus, si alguna vez lo hubo, de profunda fe. Vamos a ver esto en el poema que vamos a estudiar después de esta pequeña semblanza, ¿verdad? Entonces, bueno, los últimos días de vida, de octubre a diciembre del 36, después del encontronazo con Millán Astray, esos últimos días de vida, básicamente 2 meses, repito, de octubre a diciembre del 36, Unamuno los pasó confinado en su casa, en estado de ánimo que Fernando García de Cortázar describe como resignación, desolación, desesperación y soledad. Recordemos que además se había quedado viudo 2 años antes. Aunque legalmente no se dictó contra él arresto domiciliario,
se le puso vigilancia que lo seguía a todas partes, entonces no tenía paz el pobre hombre. Así se lo explicaba él mismo al nuevo rector, Esteban Madruga, solo 8 días antes de su muerte, y en carta enviada a través de su hija Felisa, en la que le hacía entrega de las llaves de la casa rectoral y hacía donación a la universidad de su biblioteca. Y le mandó a decir al nuevo rector, Esteban Madruga, le mandó a decir: he decidido no salir ya de casa desde que me he percatado de que el pobrecito policía esclavo que me sigue a respetable distancia a todas partes es para que no escape no sé dónde y así se me retenga en este disfrazado encarcelamiento como rehén no sé de qué, ni por qué, ni para qué. Muy de él, ¿verdad? Sí, el pobrecito policía esclavo que me sigue a todas partes es para que no escape no sé dónde, dice, como a dónde iba yo a escaparme, y así me retenga en este disfrazado encarcelamiento como rehén no sé de qué, ni por qué, ni para qué. Bueno, fue una época terrible, ¿verdad? Terrible de este Unamuno, tratado como un criminal, encerrado en su casa, seguido por un policía que lo espiaba y lo seguía y mandaba reportes de todo lo que hacía. Se metió al restaurante, fue a misa, estuvo 1 hora y media a misa, se sentó en el banque del parco, luego volvió, pasó por el restaurante, se comió unas tortillas españolas con un poco de vino de Jerez, luego subió de nuevo a su apartamento, bajó un momento, le dio una vuelta al parque para estirarse las piernas. Era horrible vivir así, era horrible, horrible, terrible. Sí, era terrible. En una carta Unamuno dice: la barbarie es unánime, es el régimen de terror por las dos partes. España está asustada de sí misma, está horrorizada, ha brotado la lepra católica y anticatólica, aúllan y piden sangre los unos y los otros, de nuevo con H los unos y H los otros, como dos tribus feroces. Y aquí está mi pobre España, se está desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo. La deficiencia mental de nuestra juventud totalitaria, nuestra giovinezza, nuestra juventud en italiano, es espantosa. La deficiencia mental de la juventud. Ah, cielo santo, cielo santo. Y sí, eso era el régimen del terror. Evidentemente, Unamuno en lo sustancial no podía estar enteramente ni con un bando ni con otro, ni con el bando republicano socialista que había ganado las elecciones, ni con el bando falangista, franquista, católico, que constituía los sublevados, que fueron los que lideraron la revolución. En este caso, por una vez en la historia, los revolucionarios no fueron los buenos. Suele asumirse que la revolución siempre la lideran los buenos, en esa versión maniquea del mundo en que están los buenos y los malos. Eso nunca es así. Solo el Chapulín Colorado hablaba de síganme los buenos. Los buenos tienen lo suyo que es malo, los malos tienen sus cosas buenas. La realidad es mucho más compleja, pero ambos bandos que ya he mencionado eran belicosos, eran hostiles, eran guerreristas, eran una regresión a la barbarie, tanto en uno como en otro lado. Y en algún otro momento nos dice Unamuno: esta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo, contra el liberalismo. Todo el que fue ministro en la República, por derecha que sea, está ya proscrito. Vencerán, pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. Muy importante, ¿eh? Vencer no es lo mismo que convencer, y conquistar no es lo mismo que convertir, ¿verdad? Bueno, es muy triste. Don Miguel de Unamuno muere en este estado de cosas, ¿verdad? Por una hemorragia vulvar, según el acta de defunción, en su domicilio salmantino de la calle Bordadores. Murió la tarde del 31 de diciembre, último día de 1936, y murió durante la visita que le hizo el falangista Bartolomé Aragón, que era profesor auxiliar de la Facultad de Derecho. Se ha creído que tal vez la causa de la muerte fue la inhalación de gases de un brasero, pero la radio republicana difundió de inmediato el rumor de que había sido envenenado.
Últimamente también se ha apuntado a la hipótesis, pues improbable, pero no del todo descartable, de que Unamuno haya sido asesinado por su visitante, es decir, por el falangista Bartolomé Aragón, de que tenía plena confianza para ir a su casa, lo visitaba con alguna frecuencia, exactamente el mismo método que usó el miserable de Ramón Mercader para asesinar a León Trotsky en su casa de Coyoacán, allá en México, Distrito Federal, ¿verdad? Primero se ganó su confianza, le traía escritos, le leía, conversaba, ¿verdad? Hasta que finalmente lo asesinó con un picahielos que le clavó en el cráneo por detrás, miserable, cobardemente. Entonces no se sabe si el falangista Bartolomé Aragón, que lo visitaba ese último día del año, quizás lo asesinó. No sabemos nada, no sabemos nada. A pesar de su virtual reclusión, que vivía como un preso, en su funeral Unamuno fue exaltado como un héroe falangista. Eso es absolutamente falso, es absolutamente falso. Coqueteó durante un momento brevemente con la falange, porque en efecto le dio miedo el avance del ateísmo, siendo el hombre profundamente religioso que era, y se entiende, y se le comprende y se le absuelve por ello. Pero nunca fue un héroe falangista, nunca fue un paladín de la falange, nunca fue un corifeo de Francisco Franco a quien execraba. No, no, no. A su muerte, su amigo Antonio Machado escribió: señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente como el que muere en la guerra. ¿Guerra contra quién? Quizás contra sí mismo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido a España y traicionado a su pueblo? ¿Guerra contra el pueblo mismo? No, no de Unamuno, no, no. Eso no lo he creído nunca y no lo creeré jamás. Eso dijo Antonio Machado defendiéndolo, ¿verdad? Sí, guerra contra los hombres que han vendido a España y traicionado a su pueblo, los insurrectos reaccionarios. Los restos de don Miguel de Unamuno reposan junto a los de su hija mayor Salomé, que se había casado con su secretario, el secretario don Miguel, y que también poeta, José María Quiroga Plá, y fallecida Salomé 3 años antes de Miguel de Unamuno. Entonces los restos del gran filósofo fueron puestos en el mismo nicho donde reposaba su hija, en el cementerio de San Carlos Borromeo de Salamanca, y la tumba llevaba este epitafio. Póngale atención, esto es muy bello, y aquí está encapsulado lo más hondo del sentir de Unamuno. El epitafio reza: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Ese es el epitafio y es de autoría del propio Miguel de Unamuno. Repito: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Atención, no dice vengo cansado, no dice vengo exhausto, no dice vengo extenuado, vengo deshecho del duro bregar. Su vida tan dura, tan escindida, tan fracturada entre cabeza y corazón, entre razón y fe, entre escepticismo y querer creer a toda costa, entre la razón que resuelve ecuaciones de segundo grado y el corazón que anhela, que siente sed y hambre de la divinidad. Deshecho del duro bregar, desintegrado del duro bregar. Fue Unamuno quien también dijo en alguna ocasión: Padre, Padre, apiádate de este pobre ateo. Otra de sus grandes antinomias, de sus grandes aporías, de sus grandes contradicciones, que las vamos a ver en el poema que pronto estudiaremos, ¿verdad? Apiádate, Padre, 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 apiádate de este pobre ateo. Muy lindo, muy bello, porque es muy honesto, es muy cierto, es muy hondo. Nadie cree en el 100% y nadie descree en el 100%. Todos estamos en algún lugar de los coeficientes, de los porcentajes. Sí, Miguel de Unamuno era un hombre de fe, taladrado, horadado, carcomido por la duda. Por supuesto que dudaba, era un hombre muy inteligente como para no dudar. Por supuesto, la duda está vinculada dialécticamente con la fe. Lo que es más, la duda posibilita la fe. La duda es condición de posibilidad de la fe. Hay fe por cuanto hay duda. Tenemos que, valga la repetición, dudar
de aquellos hombres que han construido su fe sin la duda, que nunca dudaron. Desconfiemos. De nuevo, eso lo vamos a ver con palmaria evidencia en el poema que vamos a estudiar a continuación. Sí, Unamuno fue el pensador más dividido, más dolorosamente escindido de la historia de la filosofía y de la literatura. Entre la razón, lo que Descartes llamaba la razón raciocinante, y las vísceras, el alma, el corazón, todo su sentir, que necesitaba a Dios, que proclamaba a Dios, que convocaba a Dios, que regañaba a Dios a veces, que clamaba por él desesperadamente. La obra de Miguel de Unamuno, como ya lo mencioné, es descomunal. Escribió 87 cuentos y otros relatos, más de 100 cuentos escribió, ¿verdad? Extraordinario. Y escribió también Amor y Pedagogía, de 1902, que es entre cómico y trágico. Recuerdos de Niñez y Mocedad, que es una obra autobiográfica. El Espejo de la Muerte, que es un libro de cuentos. Niebla, que es la obra clave de Unamuno. En él se caracteriza con el nombre, habla de nivola. Es la primera vez que utiliza la palabra nivola, por no hablar de novela. Niebla es una novela corta. Supongo que la nivola, nombre creado por Unamuno, ¿verdad? Nivola podría ser lo que en francés se llama un nouvelle. Un nouvelle es algo que está entre cuento y novela. Un cuento extenso con capítulos, pero no del volumen de una novela, ¿verdad? Del cuerpo de los hermanos Karamazov, o de La Guerra y la Paz, o de Madame Bovary, o del Quijote, ¿verdad? Una nivola, una novela breve. Escribe en 1917 Abel Sánchez, ¿verdad?, donde invierte el tema bíblico de Caín y Abel para hacer un estudio sobre la envidia. Una novela corta llamada Tulio Montalbán en 1920. En 1920 publica 3 novelas ejemplares y un prólogo. Luego la última narración extensa es La tía Tula, que es de 1921, donde asistimos a algo que también el poeta vivió con dolor, el anhelo de maternidad, que ya había esbozado en Amor y Pedagogía y en Dos Madres, 2 relatos anteriores. De La tía Tula se han hecho adaptaciones teatrales y se han hecho adaptaciones cinematográficas, varias de ellas. También escribió Teresa, que es un cuadro narrativo donde hay rimas en el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, pese a que es una novelita. Escribió, bueno, una obra muy interesante, autorreferente, que se llama ¿Cómo se hace una novela?, de 1927, que es una especie de autopsia de la novela unamuniana. Y la obra maestra que tienen que correr a leer junto con Niebla y junto con Abel Sánchez y La tía Tula, correr a leer esta, San Manuel Bueno, mártir. Repito, San Manuel Bueno, mártir. San Manuel Bueno, mártir, de 1930, donde vemos el caso terrible de un sacerdote que predica algo en lo que él mismo no consigue creer. Luego escribió Don Sandalio, jugador de ajedrez, de 1930, y un diario íntimo póstumo, escrito hacia 1897 y que fue publicado hasta 1970. Sí. Entonces la novela de él, Niebla, o la nivola de él, Niebla, San Manuel Bueno mártir, Abel Sánchez, nada nos debe exhibir de leer esa prodigiosa producción novelística. Los cuentos también, más de 100, son maravillosos. Hay uno que se llama La Cima, pero no con C, de cima de la parte de arriba de un monte, ¿verdad? La cima del Everest, no, La Cima con S, que es al revés, significa un pozo, un abismo, un hueco negro, donde nadie sabe qué hay en el fondo. La Cima con S, es un cuento maravilloso que se los recomiendo, pero con toda vehemencia. En sus obras ensayísticas está, por supuesto, Del sentimiento trágico de la vida. Atención, no es el sentimiento, no, el libro se llama Del sentimiento trágico de la vida,
en los hombres y en los pueblos. Extraordinario, extraordinario libro, ¿verdad? Extraordinario. Hay en Unamuno hay una versión de la filosofía existencialista. Digo de una versión porque Unamuno toma el existencialismo de un filósofo al que adoraba, que era el danés Søren Kierkegaard. Entonces Unamuno lo retoma y a su modo puede ser visto como como un existencialista, pero no como lo llegaron a hacer Martin Heidegger o Jean-Paul Sartre o a ratos Albert Camus, no como ellos. Es un existencialismo específicamente unamuniano y kierkegaardiano. Muy bien. También escribió dentro de sus obras ensayísticas, como gran cervantista que era, como gran especialista en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, escribió una Vida de Don Quijote y Sancho de 1905. Caramba, eso hay que leerlo también. Y algo impresionante, La agonía del cristianismo de 1925, otro ensayo extraordinario. La agonía del cristianismo de 1925, que, a ver, el título está puesto para ofrecer un contrapunto con el famoso libro de François-René de Chateaubriand, que se llama Le génie du christianisme, el genio del cristianismo. Eso lo escribió Chateaubriand. Bueno, haciendo un contrapunto, ¿verdad? Presentando una visión mucho más pesimista del curso del cristianismo a través de la historia, y oponiéndose a Chateaubriand, Unamuno escribe La agonía del cristianismo en 1925. La obra poética es inmensa, no sabría ni por dónde empezar, con preferencia por los sonetos, como el caso del poema que vamos a ver aquí, también del romance, también, dos formas de poesía, dos formas poéticas. Escribió un rosario de sonetos líricos, El Cristo de Velázquez, Andanzas y Visiones Españolas, poesías, rimas de dentro, Teresa, rimas de un poeta desconocido, de Fuerteventura a París, Romance del destierro, Cancionero, que aparece póstumamente en 1953. Así que gran poeta. Y la obra teatral de Unamuno es interpretada tal vez menos frecuentemente que la obra de Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán tiene divinas palabras, Los cuernos de Don Friolera, Romance de lobos, Cara de plata, los romances bárbaros, tiene Luces de Bohemia, tiene muchas obras que están en cartel, y Federico García Lorca también, por supuesto. Yerma, Bodas de Sangre, La casa de Bernard Alba, Los amores de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca, Valle Inclán, sí tal vez sí tienen más vigencia como dramaturgos que Unamuno, quizás sí, no quizás, de seguro sí, pero eso no significa que las obras teatrales de Unamuno no tengan un enorme valor. La Esfinge, La venda, La princesa Doña Alhambra, La difunta, El pasado que vuelve. Esta es fundamental, de 1910, Fedra, que es una reelaboración de la Fedra de Eurípides, del teatro clásico griego, de la gran tragedia clásica. Fedra, de 1910, Soledad, Raquel encadenada, Sombras de sueño, El otro, El hermano Juan o El mundo es teatro, Razón y fe. Esas son sus obras teatrales. Pasa una cosa curiosa con don Miguel de Unamuno. Como dramaturgo, sí, de acuerdo. García Lorca y Valle Inclán tienen más vigencia. Como poeta, sí, de acuerdo. La gente valora más, disfruta más Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. Como novelista, sí, ahí está Niebla, San Manuel Bueno Mártir, Abel Martín, Abel Sánchez, pero posiblemente tengan más éxito como novelistas Pío Baroja o Azorín, posiblemente. El mismo Valle Inclán con Tirano Banderas. No hay una novela de Unamuno que tenga la vigencia de Tirano Banderas, de Valle Inclán, por ejemplo. Como ensayista soberbio filósofo, hondísimo filósofo, pero tal vez no es tan apreciado como filósofo como puede hacerlo José Ortega y Gasset, el fundador de la Revista de Occidente y el creador del vitalismo, porque no es como el vitalismo, ¿verdad? Y el perspectivismo. Son dos líneas de pensamiento que derivan de don Pepe Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset. Entonces, considerado en cada uno de sus aspectos, siempre hubo algún otro miembro de la generación del 98 que produjo
obras en esos diferentes géneros quizás más valoradas hoy en día, más populares, que han probado tener más juventud, más lozanía, pero ninguno de los miembros de la generación del 98, de los que hemos mencionado, ninguno de ellos ofrece un paquete tan completo y tan excelso como Don Miguel de Unamuno. Pese a que es superado en todos los rubros por alguien más, en su conjunto es el que ofrece la mejor propuesta, el mejor paquete. También escribió libros de viajes, ¿verdad? Importantes, apuntes de un viaje por Francia, Italia y Suiza, paisajes de mi país, por tierras de Portugal y España, andanzas y visiones españolas, Madrid, Castilla, y este que me lo dejo de último porque es el que más me gusta y se los recomiendo desde el fondo del alma, Paisajes del Alma, de 1944, es decir, publicado póstumamente, toda que vez que Don Miguel muere el 31 de diciembre de 1936. Paisajes del Alma es bellísimo libro, libro contemplativo, ¿verdad? Sereno, contemplativo, filosófico, sí, pero no de una manera, digamos, violenta, no, son reflexiones, son meditaciones que el paisaje inspira en el espíritu del gran escritor. Y también dejó un epistolario descomunal, ¿verdad? Era lo que se llamaría un epistológrafo. Solía escribir 3 o 4 cartas diarias. Se pueden contabilizar en el legado de Unamuno unas 50,000 misivas, 50,000 cartas, imagínense ustedes. Y solamente en la casa de Unamuno, la casa Museo de Unamuno, hay 20,000 cartas recibidas. Pero claro, cuando vino el franquismo, muchos se deshicieron de las cartas enviadas por Unamuno por miedo de que les requisaran la casa y encontraran cartas del enemigo del franquismo, que era Unamuno. Entonces, muchos quemaron sus cartas. La edición más reciente y completa de sus cartas data del 2017 y fue realizada por los hispanistas Colette y Jean-Claude Jabaté y se compone de 8 volúmenes. Epistolario, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. 8,000 páginas para un total de cerca de 3,000 cartas, y todo eso vale la pena leerlo. Si ustedes llegan a enamorarse del pensamiento de Unamuno, valdrá la pena leer todo eso. Con Unamuno podemos aventurarnos en todo lo que hizo con la certeza de que vamos a tomar algo de inmensa calidad. Repito, como novelista, como cuentista, como poeta, como dramaturgo, como ensayista, como legado epistolar por sus miles de cartas, ¿verdad? Su autobiografía, en fin, sus libros de viajes, ¿verdad? Sus libros de apuntes de viajes, todo lo que hizo es bueno, Y su obra ha sido, por supuesto, objeto de montones de adaptaciones cinematográficas. Nada menos que todo un hombre, siempre ha adorado ese título, nada menos que todo un hombre, porque están los dos adverbios, nada y todo. Nada menos que todo un hombre se convirtió en una película argentina en 1943, 7 años después de la muerte de Don Miguel. Abel Sánchez fue llevada al cine en el 46, la entrega fue llevada al cine en el 54, la famosa Tía Tula fue objeto de una película del 64, y hay una más reciente, pero se me escapa en este momento quién fue el director. Niebla, novela extraordinaria, o mejor dicho, Nivola extraordinario, en 1965 se convirtió en una miniserie realizada por la televisión española. De nuevo, nada menos que todo un hombre, en 1971 es adaptada al cine. Niebla, una vez más, en 1976 se convierte en un telefilm de la televisión española. Las 4 novias de Augusto Pérez también está basada en la novela Niebla. Augusto Pérez es el personaje principal de la novela Niebla. Acto de posesión es llevada al cine en el 77. Fedra, que he mencionado claramente como la mejor de sus obras teatrales, fue llevada al cine en 1981 y es una buena versión, la he visto. De nuevo, Todo un hombre en el 82 y Lluvia de otoño en el 88. Es lo más reciente que se ha hecho de él.
Lluvia de Otoño es dirigida por José Ángel Rebolledo a partir de la obra de teatro, es una adaptación al cine de una obra de teatro de Unamuno llamada Sombras de Sueño. Y en muchas películas y en muchas obras de teatro siempre hemos visto también a Unamuno aparecer él mismo como personaje, usar Unamuno como personaje, porque Unamuno realmente era un personaje. Aquel señor bajito, de tez oscura, de barbita y pelo erizado, blanco, 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 nariz aguileña, apariencia discreta, con sus anteojos, con sus libros bajo el brazo. Aquel enamorado del pensamiento, aquel hombre que necesitaba a Dios de manera desesperada. ¿Cómo buscó Unamuno a Dios? ¿Cómo buscó? Y buscó justamente en la medida en que no encontró. Aunque al final de su vida siento yo que Unamuno sí encuentra a Dios. Siento que encuentra las respuestas que anhelaba. No fue una teodicea fallida. Su viaje hacia Dios fue coronado por el éxito. Ese es mi sentir profundo. No es lo que quiero pensar, es realmente lo que pienso cuando leo sobre todo su obra poética, que es en la que más se acerca a Dios, en las que más se acerca al cristianismo. Pero atención, no estoy hablando de un viejo vulgar pandereta. No, entiéndanme bien, queridos amigos, queridas amigas. Es poesía de primerísima línea. Es poesía magistral, es poesía que conmueve, que estremece, que aterroriza a veces, que deja pasmado, que deja extasiado también. Es poesía religiosa de la mejor que se ha producido desde que el ser humano recorre los caminos de la tierra. Sobre todo en la poesía religiosa, que la verdad se ha dicho, casi toda la poesía de Unamuno es religiosa, de una o de otra manera, de cerca o de lejos, sobre todo en su poesía religiosa, en ese lenguaje tan particular, tan íntimo que es la poesía. Sobre todo ahí podemos sentir el hambre crística que consumió a Unamuno toda su vida, el hambre de la divinidad que lo consumió, que lo devoró vivo. Un hombre de fe, un gran hombre de fe. Sí. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Qué bello, qué bello, qué bello. El gran escritor de las contradicciones, el maestro de las contradicciones. Qué literatura tan sincera, tan honesta. Cabría decir de ella lo que Beethoven dijo de su misa solemne: salida del corazón, ojalá llegue a los corazones. Eso es lo que siento ganas de decir al hablar de Unamuno, que es un autor que conozco muy bien. He crecido con él, lo leía ya chiquillo, lo leía en la escuela, lo que es más. Salida del corazón, su literatura, ojalá llegue a los corazones. Eso que dijo Beethoven de su misa solemne, lo haría yo aplicable también, válido para la literatura de Unamuno en todos los estamentos. Repito, novela, cuento, teatro, poesía, ensayo, relatos de viajes, autobiografía, en todo lo que cultivó todas las formas discursivas imaginables, todas, y todo lo hizo con inmensa altura. Así es que, bueno, ahora pasamos a leer y a comentar el bellísimo poema que les voy a proponer, La oración del ateo. Y ahora, queridos amigos y queridas amigas, vamos a leer un poema de Unamuno y lo vamos a estudiar. Un poema bellísimo, bellísimo. Un poema hecho de contradicciones, de antinomias, de aporías, de oxímorons. Todo el poema es una enorme contradicción. A menudo le reprochaban eso a don Miguel de Unamuno, que su literatura era contradictoria. Y él respondía: ¿decís que me contradigo? Pues qué bueno, eso prueba que aún soy humano. Dando a entender que la contradicción era inherente al ser humano. Que el animalito humano era, en realidad, un enorme tejido de irresolubles contradicciones. Todos tenemos contradicciones, ¿verdad? Todos tenemos contradicciones. A veces la gente es un poco severa cuando habla de los dobles discursos, o triples, o cuádruples, o quíntuples discursos. Sí, es cierto, con mucha frecuencia eso revela hipocresía, doble moral. Sí, con mucha frecuencia. Pero no siempre.
A veces sucede que los seres humanos no somos criaturas tan unitarias, tan unificadas, tan coherentes, tan sólidas, tan de una sola pieza como para poder emitir un solo discurso. Hay una parte nuestra que es racional, otra que es emotiva, otra que es pasional, emociones y pasiones no son lo mismo, otra que es puramente onírica, el mundo de los sueños, hay otra que es sensible, la parte estetizante de nuestro ser, hay otra parte que es más la parte religiosa, hay otra parte que es voluptuosa, carnal, sensualista, salaz. El ser humano tiene muchas dimensiones y no siempre armonizan, atención, no siempre armonizan. A menudo entran en contradicción flagrante y chillona unas con otras, de manera que los dobles discursos pueden darse, sin necesidad de que la persona sea un tartufo o una tartufa, ¿verdad? Tartufo es el personaje aquel de Molière que encarnaba la hipocresía, que se pretendía muy pío y muy religioso y muy animalito de iglesia, y en realidad andaba tratando de quitarle la esposa a su mejor amigo y apropiarse de los bienes de su mejor amigo. Organ se llamaba, su víctima. No lo logra al fin. Es una magnífica obra de Molière, vale la pena leerla. Entonces no es necesariamente que uno sea un tartufo, ¿verdad? Un hipócrita redomado. A veces las vidas, ¿verdad?, están hechas de urdimbre, de tejidos, de contradicciones. Ciertamente es el caso de don Miguel de Unamuno, que era una contradicción viviente, ya lo hemos mencionado. Una contradicción tremenda, una contradicción dolorosa, disonante, a nadie le dolía más que a él, entre el ente de razón y el ente de fe, entre el filósofo razonador y el hombre que creía desde el fondo de su corazón, o cuyo corazón necesitaba creer incluso contra todas las evidencias empíricas, palpables, sensoriales de la realidad. Tenía que creer, pese a todo ello, pese a lo que la realidad le decía, pese a lo que la mente le sugería insidiosamente, él quería creer, necesitaba creer. Su corazón creía, su mente descreía. Pero indudablemente que en el caso de don Miguel de Unamuno, quien prevalece es el corazón, ¿verdad? Quien tiene más fuerza es el corazón. Miguel de Unamuno escribió toneladas de poesía religiosa. Esta lo es a medias, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a leerla. Teniendo en cuenta eso, les va a parecer quizás absurdo el nivel de contradicción a que llega aquí don Miguel de Unamuno, pero es tan humano, de veras, es tan humano. Es un tipo de contradicción tan humana que la amamos y la aceptamos. Muy bien, el poema es un soneto. ¿Qué es un soneto? Un soneto es una forma poética de 14 sílabas, 14 líneas, 14 versos, organizados en 2 estrofas de 4, eso se llaman cuartetos, o mejor aún, serventecios, cuartetos o serventecios, estrofas de 4 versos. Entonces hay 2 estrofas de 4 versos, y como en todo soneto, luego vienen 2 estrofas de 3 versos, o tercetos. Entonces 4 y 4, 8, 3 y 3, 6, 8 y 6, 14. Son un total de 14 versos, pero la estructura es lo que es fundamental en el soneto, que es una forma poética venerable que nos viene de hace muchísimo tiempo. Shakespeare escribió sonetos, montones de sonetos, más de 130 sonetos de enorme belleza literaria, usando esa estructura, ¿verdad? 2 cuartetos, 2 estrofas de 4, también llamados serventecios, 2 serventecios, y luego 2 tercetos. En cierto modo, el soneto nos da la impresión como de una criatura con una cabeza muy grande para sus pies, porque primero están las estrofas largas de 4 y de 4, y luego las 2 de 3 y de 3. Como que las piernitas son muy, muy delgaditas para sostener el cuerpo, que es muy macizo. Entonces, eso es un soneto. En este caso es un soneto, además, que es lo clásico, escrito en versos endecasílabos, en versos de 11 sílabas. Y con un esquema de rima que es muy importante, pero lo vamos a ver después. Comienzo por leer el texto. La oración del ateo. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes.
y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño, no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Mucho dolor hay en este texto, mucho dolor, mucho dolor. Es Miguel de Unamuno prácticamente rogándole a Dios que exista. Vean ustedes qué curiosa coyuntura, ¿verdad? Es una plegaria para que Dios exista, diciéndole, existe por favor, porque si tú existieras, también existiría yo de veras. La existencia del hablante lírico, en este caso de Miguel de Unamuno, depende de que Dios exista. Él solo existiría si Dios existe. Es muy interesante esto, muy interesante. Si Dios no existe, ese individuo, ese ciudadano llamado Miguel de Unamuno y Hugo sería apenas una sombra, un fantasma, una ilusión, una apariencia. Dios es el que le confiere sustancia a la entidad Miguel de Unamuno y Hugo. Y si Dios no existe, él queda desustanciado. Su existencia depende de la existencia de Dios. Vamos a leerla una vez más. La oración del ateo. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Cuando aludí al esquema de rimas, porque este es un poema con métrica, ya dijimos, son endecasílabas, son versos de 11 sílabas, pero también hay un esquema de rimas. Vean, por ejemplo, el primer párrafo. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes, y en tu nada recoges estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas, sin consuelo de engaño, no resistes. Entonces, rima existes con resistes y rima quejas con dejas. Es decir, en estos 4 versos, rima el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Repito, en estos 4 versos, o serventecio o cuarteto, riman el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Es lo que se llama rima abrazada, porque los versos 1 y 4, que riman entre sí, contienen a los versos 2 y 3, que riman entre sí. Misma situación con el segundo párrafo. A nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Tú cuando de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Vistes del primer verso rima con tristes del cuarto verso. Y los versos 2 y 3 riman alejas y consejas. Entonces, mismo esquema de rima, ¿verdad? Primera con cuarta y segunda con tercera. Lo que podríamos llamar ABBA. Entonces, los 2 primeros párrafos, o serventecios o cuartetos, tienen una forma de rima ABBA. Si las rimas A y A, que están en el 1 y cuarto, abrazan a las rimas internas B y B, que están en el segundo y tercero. Pero las cosas se complican un poco cuando entramos con los párrafos de 3, ¿verdad? Con las estrofas de 3 versos. Entonces nos propone Unamuno. Qué grande eres, mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea, es muy angosta la realidad por mucho que se expande. Entonces, de esos 3 versos, el primero rima con el tercero. Eres tan grande y por mucho que se expande, grande y expande. Angosta
es un verso que queda ahí en el medio de los tres, puesto que ahora estamos en los tercetos, ¿verdad? La segunda mitad del soneto. Entonces estamos en los tercetos. El segundo verso, que no eres sino idea, es muy angosta. Ese rima con el primer verso del segundo y último terceto. Para abarcarte sufro yo a tu costa. Ese a tu costa rima con el segundo verso del primer terceto. No eres sino idea, es muy angosta. Para abarcarte sufro yo a tu costa, ¿verdad? Pero resta ver qué hacemos con los versos 2 y 3 del segundo terceto, que quedan sueltos. Bueno, lo que hace es Unamuno es que los rima entre sí. Dios existente, pues si tú existieras, existiría también yo de veras. Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. En suma, la primera estrofa es A, B, B, A. La segunda estrofa es A, B, B, A, lo que se llama rimas abrazadas. El primer terceto es A, B, A. Y el segundo y último terceto es, bueno, es ABB, ¿verdad? Es ABB. Sufro yo a tu costa y luego tú existieras también de veras. Pero ese primer verso del último terceto, para abarcarte, sufro yo a tu costa, en realidad rima con el segundo, como ya lo dije, con el segundo verso de la tercera estrofa, que no eres sino idea, es muy angosta, y luego eso rima con sufro yo a tu costa. Solo que sufro yo a tu costa es el primer verso del último terceto. En suma, que en estos dos tercetos hay una especie de rima A, B, B, C, C. Porque existieras, veras, no lo tenemos en ningún otro lugar. Entonces, repito, esos 6 complicados versos de los dos últimos tercetos tienen un esquema de rima que es grande con expande y angosta en el medio, es decir, A, B, A. Luego, el segundo terceto, sufro yo a tu costa, eso es B, es muy angosta, ¿verdad? Sufro yo a tu costa. Y luego C y C, tú existieras, yo también de veras, existieras y veras, existieras y veras. Son rimas muy ricas, ¿por qué ricas? No porque sepan muy bien, son ricas porque comparten muchos fonemas, comparten muchas letras. Existes, resistes. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 fonemas comunes. Istes, existes, resistes. Es lo que en francés se llama une rime riche, una rima rica. La rima es declarada rica cuando comparte más de 3 fonemas. Si tiene 2 fonemas, es considerada rima aceptable. Y si tiene solo un fonema en común, se considera rima pobre, rime pauvre. Eso viene de la retórica y de la poesía francesa, ¿verdad? ¿Quiénes escribieron sonetos en la historia del mundo? Bueno, Shakespeare, 135, el famoso Francesco Petrarca, ¿verdad? Poeta italiano del Renacimiento, escribió maravillosos sonetos, los sonetos Petrarca. El compositor Franz Liszt, del Romanticismo, grandísimo compositor y gran pianista húngaro, musicalizó 3 sonetos de Petrarca, sonetos Petrarca se conocen. El 104 es en particular muy conocido. Le puso música a 3 sonetos de Petrarca. Entonces sí, Petrarca, Shakespeare, como bien vemos Unamuno, Baudelaire escribió montones de sonetos, Gerard de Nerval, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, todos los románticos, Víctor Hugo, Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer. Algunas de las rimas de Bécquer son sonetos. Encontramos sonetos en Verlaine, en Rimbaud, en Mallarmé, muchísimos sonetos de Mallarmé, muchos y exquisitos, extraordinarios sonetos. Y luego en el siglo XX el soneto se sigue cultivando, al día de hoy se sigue cultivando. No tanto como en el pasado, pero hay gente que persiste en escribir sonetos. Hay una querencia natural entre el idioma español y el soneto, ¿verdad? Es una cosa un poco curiosa. Y entonces, una vez más, con respecto a las rimas, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, A, B, C, C. Esos son los 14 versos de este maravilloso poema.
Concentrémonos en la primera estrofa. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y pone tú con mayúscula. Oye mi ruego tú, Dios que no existes. Es una súplica, es una rogatoria, es una súplica. Oye mi ruego tú, Dios que no existes. Y ahí empieza la primera descomunal contradicción. ¿Cómo puede pedirle a un Dios que no exista que oiga su ruego? Si Dios no existe, ¿quién va a oír su ruego? Sin embargo, el poeta persiste en formular su ruego. Oye mi ruego tú, Dios que no existes. Persiste en formular su ruego, en formular su oración. Tal parece que no está tan convencido de que ese Dios en efecto no exista. Una parte de él, y una parte muy grande, tal parece cree que sí existe. Y por lo tanto le levanta esta plegaria, este ruego. Oye mi ruego tú, Dios que no existes. Bueno, un momento. Si formula un ruego es porque Dios existe. O si no, está hablándole al vacío, ¿verdad? De la primera mitad del verso, oye mi ruego tú, se desprende que la segunda, una de las dos no está en lo correcto, ¿verdad? O él está rogando en vano, o si existe Dios, y por lo tanto la oración, la plegaria cobra pleno sentido. Entonces, oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, en tu nada, porque si Dios no existe es nada. Entonces, las quejas del poeta, los ruegos, las súplicas del poeta estarían cayendo en la nada. Pero si es la nada, no es de nadie. No puede decir en tu nada. Si la nada es de alguien, ya no es la nada. Es de alguien, de ese Dios que no existe, presuntamente no existe, nos dice Unamuno. Es que dice Dios que no existe, pero todo cuanto dice pareciese apuntar que sí existe ese Dios. Todo el poema perdería su razón de ser si en efecto Dios no existiera. El poema cobra sentido toda vez que aceptemos que Dios existe, ¿verdad? Y nos dice Unamuno, en tu nada recoge estas mis quejas las recógelas en tu nada, en ese enorme vacío de nada, donde no hay absolutamente nada. No podemos imaginarlo blanco, porque blanco ya supone algo, supone un color. No podemos imaginarlo negro, porque el negro ya supone la suma de todos los colores, de muchos colores. Entonces, no, en tu nada recoge estas mis quejas, en tu nada. Nada es nada. Sobre la nada no se puede decir más que, no se puede decir nada. Como diría Parménides, el ser es y el no ser no es. Sobre el no ser, sobre la nada, no podemos predicar nada. No hay un color, la nada no es de ningún color, no es de ningún tamaño, no tiene ningún sabor, no tiene ninguna textura, no suena a nada, no tiene ningún aspecto, la nada es nada, no podemos decir nada. Lo que podemos decir es que la nada es nada, eso es el único predicado que la nada acepta. Entonces, si esa nada va a recoger estas mis quejas, tiene que ser que no es la nada. La nada no puede recoger las quejas de nadie, porque no es un recipiente, no es nada. Entonces también el segundo verso es contradictorio. Luego sigue el poeta. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. Tú, de nuevo, con tu mayúscula, refiriéndose a ese Dios que no existe, ¿verdad? Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. Es decir, que todo lo que procede de Dios es un engaño. Es una enorme engañifa. Todos los evangelios, las promesas que encontramos en los evangelios, en la Biblia, todas las promesas del Padre son consuelo de engaño. Es un enorme engaño que actúa como un consuelo. Y él, Unamuno, lo reconoce y casi lo agradece. Tú que a los pobres hombres, él, entre ellos Unamuno, nunca dejas sin consuelo de engaño. Dios es un engañador profesional, pero utiliza el engaño como un consuelo, no para burlarse de nosotros, no para llamarnos a equívoco, no para que tropecemos, no para que hagamos el ridículo, sino para que funcione como consuelo. De modo tal que la promesa de la vida eterna, por ejemplo, sería consuelo de engaño, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Unamuno. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño, no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Bueno, por una vez
Si hay alguien que no resiste a nuestro ruego y que nuestro anhelo viste, entonces hay alguien, entonces existe Dios. Es que todo esto es una interpelación desesperada dirigida a un Dios no existente, pero todo en el poema nos hace sentir que sí existe, ¿verdad? No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Nuestro anhelo, vestir un anhelo, sí, vestirlo con los colores del engaño, vestirlos con los colores del consuelo, el consuelo para tontos, vestirlo con los colores de la mentira, ¿verdad? No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Bueno, si alguien no resistes, porque hay alguien, está Dios. Dios entonces, en un acto de misericordia infinita, no resiste a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Viste nuestro anhelo con colores falsos, ¿verdad? Colores falaces, enormes engaños, pero vistes ese anhelo con algo, una curita, un poquito de analgésico, un poquito de anestesia, ¿verdad? Una curita, algo que ayude a aliviar la herida terrible del vacío existencial, de sentir que vivimos en la intemperie, que no hay padre, que no hay madre, que estamos solos en el universo, un bichillo bípedo, pasablemente racional, protozoario, mamífero. Bueno, cielo santo, estaremos en efecto tan solos, ¿verdad? Bueno, para eso Dios viste nuestros anhelos, les pone un poquito de ropa para que sean menos indecorosos. Luego sigue Unamuno. Cuando tú de mi mente más te alejas, pero si alguien se aleja de su mente, pues tiene que existir. De nuevo, el verso inicial del poema, oye mi ruego, tú, Dios que no existes, se ve desmentido en absolutamente todo el resto del poema. Comienza diciendo Dios que no existe, sin embargo, todos los otros 13 versos del soneto apuntan a que sí hay un Dios y a que Unamuno sí cree en este Dios. Tan es así que le dice, cuando tú de mi mente más te alejas, mal recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Mi alma endulzóme noches tristes. Ese es un procedimiento retórico poético muy común, ya hemos hablado de él. Es el pronombre postergado o el pronombre pospuesto, con que mi alma me endulzó noches tristes. Eso es ese es el sentido muy chato, muy literalista, no poético del verso. Con que mi alma me endulzó noches tristes. Hubiera sonado horrible porque con que mi alma me endulzó, mi y me, dos pronombres con M muy seguidos, es cacofónico, es feo, es antimusical, no tiene ritmo, no tiene melodía, es chato, es feo. Entonces puso el pronombre al final, endulzóme, en lugar de me endulzó, ¿verdad? Con que mi alma endulzó, endulzóme noches tristes. Mi alma endulzóme noches tristes. Entonces nos dice Unamuno, cuando tú, Dios que no existes, cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas, sí, las consejas, las leyendas, las historias, las fábulas, las cosas que vinieron a aliviar nuestra sensación de soledad cósmica e irremediable. Más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Mi alma endulzóme noches tristes, sí. El alma urdió, tejió esas consejas, toda esa enorme mitología crística y religiosa, falaz, ¿verdad? Mentirosa, puros anhelos vestidos, ¿verdad? Sí, el alma urdió todas esas plácidas consejas para endulzar sus noches tristes. Entonces, cuando tú de mi mente más te alejas, siempre se está refiriendo a Dios. Esta es una enorme interpelación de Dios. No le habla a nadie más. No le habla al lector. Unamuno no se dirige aquí al lector. El lector no existe. Está aquí y estamos leyendo, pero él no se está dirigiendo a nosotros. Lo está haciendo, pero de manera indirecta. El gran interpelado aquí, el que está al otro lado del diálogo, es Dios. El Dios que no existe, entre comillas. Entonces, cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes.
De nuevo, atención al muy buen oído de músico de Unamuno, con que mi alma endulzóme, ¿verdad? Dejar el pronombre para después, endulzóme, sino con que mi alma me endulzó. Horrible, horrible, no hubiera funcionado. Con que mi alma endulzóme noches tristes. Y luego, entre signos de exclamación, en el primer terceto, qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Y le pone mayúsculo a idea. Es decir, Dios queda evaporado, digámoslo así, desencarnado. Queda, se convierte en una cosa puramente abstracta, en una idea, en un concepto, en una idea, en una noción, una idea. ¿Sería Dios únicamente una idea? ¿Será posible que sea únicamente una idea? Y si es una idea, pues tiene que haber brotado de algún cerebro y habitar un cerebro o 1.000 millones de cerebros, no importa. Las ideas no flotan autónomas en el espacio, a menos que sean en el topos Uranus de Platón, en el reino de las ideas, sí, donde flotan los arquetipos ideales. Los arquetipos, ¿verdad? Todo el arquetipo de mesa, el arquetipo de libro, el arquetipo de cuadro, el arquetipo de puerta, el arquetipo de, qué sé yo, de bulto, de zapato. Estoy imaginando todo lo que tengo aquí, estoy enumerando lo que tengo alrededor de mí. Entonces, claro, en el topos Uranus de Platón, en esa especie de reino de los cielos platónico, viven las ideas que son eternas, incorruptibles, inmóviles, inmutables, sí, e infinitas, claro, y perfectas son los arquetipos platónicos, mientras que la realidad es imperfecta, es perecedera, es finita, es muchas veces mediocre, ¿verdad? Y es corruptible además, y sobre todo es falaz. La realidad, lo que nos enseñan los sentidos, mienten. Miente porque los sentidos toman por realidad lo que no es sino una apariencia o una sombra. Yo estoy aquí frente a una apariencia de mesa. Es una apariencia de mesa. Lo único real de la mesa es el arquetipo mesa, es la idea mesa, que en una dialéctica ascendente se convierte en la única parte de mesa que es realmente eterna e incorruptible, es decir, la idea de la mesa. La idea es incorruptible. La mesa como tal, ahorita se la come la polilla, se muece, se quiebra y la tiran al basurero. Entonces, la perpetuidad de esta mesa me engaña, no es perpetua, es absolutamente perecedera. Pero la idea de la mesa sí es eterna, universal, infinita, inmóvil, inmutable, incorruptible, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos aquí, es una alusión de Unamuno, una referencia a Platón. Qué grande eres, mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Pero claro, tenemos un problema, un Dios tan grande que no sea sino idea, sería puramente intelección, porque la intelección eso es lo que hace, manipular ideas, combinarlas, contrastarlas, concatenarlas, todo es el juego de las ideas, ¿verdad? Entonces, ¿será que Dios es una mera idea? Una simple idea o muy compleja idea, no importa, una idea con mayúscula, una idea que lo abarca todo, una idea. Bueno, pero, momento, señores, una idea no nos redime, una idea no nos absuelve, una idea no nos perdona, una idea no nos lleva al reino de los cielos, una idea no, una idea es una cosa muy, muy abstracta, ¿verdad? El Dios de la cristiandad, no, el Dios de la cristiandad asumió forma humana, se fragilizó, se debilitó, el proceso que Simón Weil llama exinanición, o que no sé. La exinanición es la forma en que Dios, al convertirse en ser humano, un Dios humanizado y un humano divinizado, ese es más o menos el quiasmo, la doble postulación de la encarnación del verbo, ¿verdad? Un Dios que se humaniza y un humano que se diviniza gracias a Dios. El Dios se humaniza y al humanizarse se fragiliza, se torna débil, endeble, al tal punto que muere la peor de las muertes, de cruz, escupido, claveteado, golpeado, flagelado, clavado a un madero. Y un Dios eminentemente
condicionado, más que eso, determinado, en tanto que hombre, ese Dios humano determinado por su entorno histórico, por su realidad histórica. Jesucristo en tanto que Dios hecho hombre, no sabía que existía América, no sabía que existía la teoría de la relatividad, no hablaba el inglés, no conocía la teoría cuántica, ignoraba nada de la música de Beethoven o de Bach, porque era hijo de su época, de su momento histórico, así tenía que ser, ¿verdad? Es un Dios debilitado, Dios se debilita al hacerse hombre, era necesario, era parte del juego, tenía que debilitarse, tenía que hacerse vulnerable, renunciar a su invulnerabilidad y renuncia con una coherencia admirable al punto de tener que someterse a los peores tormentos. Padre, aleja de mí ese cáliz, pero si es necesario que lo tomaré, ¿verdad? Ese Dios humanizado, Jesucristo, ve lo que se le viene encima y sabe que va a ser un paroxismo de dolor y muy largo además. Agonizar 3 días en una cruz, imagínense ustedes, y todo lo que fue el Via Crucis y el camino hacia el Monte Calvario, todo, las caídas en la cruz, el juicio somero a que lo sometieron, fue una cosa terrible, terriblemente degradante, humillante, atroz, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del gran sacrificio de Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Nos dio a su Hijo para que lo vapuleáramos, lo atormentáramos y lo matáramos, la peor de las muertes, porque su sangre iba a redimirnos, iba a limpiarnos, iba a redimir. To redeem a merchandise en inglés quiere decir recuperar una mercancía. Ya se pagó, ya se canceló, ahora pase a esta ventanita y ahí recupera su mercancía. Igual en francés, racheter. No se habla de remitir en francés. No existe el verbo remitir en francés. Es se racheter, recomprar, digámoslo así. Es el mismo concepto. Básicamente, Dios, a través de esa moneda simbólica que es la sangre de su Hijo, compra a la humanidad. No deja de ser una transacción, atención, es una concepción muy economicista del mundo, pero eso no tiene nada de malo. Está bien que Dios le hablara a los hombres en el lenguaje que ellos podían entender. Y el ser humano estaba ya en la fase crematística de la historia del hombre. Crematística es la fase de la historia cuando aparece la moneda. Entonces ya no tenemos que hacer canjes. Una gallina contra una cabra, 3 puercos contra una vaca. No, ya la fase crematística es cuando ya aparece el dinero, que es una forma equivalente general, ¿verdad? Las monitas de dinero que cuantifican lo que vale la cabra para que no tengamos que venderla contra 3 pollos, sino que ponemos poderle las moneditas que operan ahí como un intermediario. Entonces, la gran gesta crística es una transacción, pero que no suene mal, atención, que no suene mal. A través de esa moneda que es la sangre de Cristo, Dios recompra, rachète, redeem al ser humano. Sí, como si fuera una mercancía, sí. Sí, es muy interesante ver cómo los términos teológicos y los términos del economicismo coinciden en ese punto. Es muy llamativo, muy interesante, pero eso no le resta un ápice de validez y de potencia y de verdad a la gesta crística, ¿verdad? Entonces volvemos a Unamuno. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande y para abarcarte. Repito, es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. Evidentemente Dios es más que la realidad, puesto que Dios es el Padre de la realidad. Dios está en la realidad, pero está también fuera de ella, está desde afuera. La creó, por eso está fuera. Está en la creación, sí, pero también está fuera de la creación, la ve desde afuera. Él es el Padre, Él es el que orquestó toda esa cosa portentosa que es la creación, que es el universo. Él lo orquestó, Él lo concertó, Él es el director de orquesta, por lo tanto tiene que estar un poquito fuera de la orquesta, en su podio, fuera de la orquesta, como un director de orquesta. El director no se mezcla con los músicos, está afuerita,
porque él es el que lleva la batuta, lleva el ritmo, da las indicaciones interpretativas y todo depende de él. Y es el único que tiene una visión panorámica y total, abarcadora de ese micromundo que es la orquesta, que puede tener 80 músicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos dice Unamuno, eres tan grande, refiriéndose a Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Aquí están pasando cosas muy lindas, pero esto sería más eficaz si tuviéramos la vista del poema. Están sucediendo lo que se llaman encabalgamientos. En un encabalgamiento se da cuando el significado de un verso se rebosa, se desborda y cae en el siguiente verso. Aquí por todas partes hay encabalgamientos. A veces se llaman encabalgaduras, encabalgamientos. Por ejemplo, este verso, qué grande eres, mi Dios, eres tan grande, ahí termina el verso, que no eres sino idea. La unidad semántica eres tan grande que no eres sino idea queda dividida entre dos versos. ¿Por qué? Bueno, para respetar la métrica, para respetar los endecasílabos y por la rima, por razones formales, ¿verdad? Se da ese tipo de cosas. Entonces, en su unidad semántica, un verso se desborda sobre el siguiente verso, hasta la mitad del siguiente verso. Eres tan grande, ahí tengo un verso, que no eres sino idea, ese es el siguiente verso, ¿verdad? En principio, todo eso debería estar en un solo verso. Eres tan grande que no eres sino idea, pero no, quedó dividido en dos versos. Eres tan grande, primer verso, que no eres sino idea, segundo verso. Entonces, el hilo semántico de esa unidad, de ese sintagma, de esa oración, eres tan grande que no eres sino idea, el hilo sintáctico queda dividido entre dos versos, el primero y el segundo, del primer terceto. Y de inmediato tenemos otro encabalgamiento. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Ahí hay un encabalgamiento entre tres versos. Es muy angosta, primer verso, la realidad por mucho que se expande, segundo verso, para abarcarte, tercer verso. Es un doble encabalgamiento. Es muy angosta, ahí termina un verso. Pero la semántica sigue en el siguiente, el sentido se desborda al siguiente verso, es muy angosta, siguiente verso, la realidad por mucho que se expande, siguiente verso, para abarcarte. Entonces, claro, sufro yo a tu costa, Dios no existente, repite por segunda vez, sufro yo a tu costa, Dios no existente, le dice. Evidentemente aquí estamos en el mundo de la aporía una vez más. Es una disonancia tremenda. Unamuno se posiciona aquí en un lugar que está por fuera de la lógica, por fuera del principio básico de la lógica formal, el principio de no contradicción. Si yo digo que una cosa es blanca y digo después que esa misma cosa es negra, una de las dos afirmaciones tiene que estar, tiene que estar equivocada. Una de las dos. No, las dos no pueden ser ciertas. Una cosa es blanca y luego esa misma cosa es negra. Bueno, una de las dos, si es que no las dos, una de las dos tiene que estar equivocada por necesidad lógica. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Eso es ilogicidad. Esto es ilógico. Pero Unamuno lo hace con todo el gusto del mundo. ¿Por qué? Porque él consideraba que el animal humano no era fundamental, no era esencialmente una criatura lógica, era una criatura ilógica. El mundo de los sueños no tiene nada de lógico, el mundo del terror no tiene nada de lógico, el mundo del amor no tiene nada de lógico, el mundo del deseo no tiene nada de lógico, el mundo de los sueños, el mundo de los anhelos, el mundo del miedo, el mundo de la magia, el mundo del arte incluso, no tienen nada de lógicos. Lógico es 2 y 2 son 4, eso es lógico, pero nosotros no vivimos de 2 y 2 son 4, eso está muy bien en las matemáticas, pero ya en su vida íntima, personal y en su relación con su creador o no relación con ningún creador, el ser humano no es lógico. Entonces, Unamuno deliberadamente es ilógico porque él no cree que la lógica sea, y estoy con él no cree que la lógica sea el principal músculo espiritual del ser humano, que la lógica no es lo esencial en el ser humano, siendo maravillosa como es la lógica, nos permite saber que 2 y 2 son 4, nos permite saber que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, teorema de Pitágoras. Sí, la lógica es maravillosa,
Pero la lógica es solo un pedacito de la psique humana. Es solo un pedacito. Luego está todo el mundo de lo pasional, emotivo, visceral, onírico, todo lo que acabo de mencionar. Y eso no obedece a los preceptos de la lógica. Por eso Unamuno se permite ser abiertamente ilógico. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, dice. Pues si tú existieras, tú con mayúscula, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Es decir, él sufre de que Dios no exista, sufre con el hecho de que Dios no exista, porque si Dios no existe, en el sentido de Unamuno, él tampoco existe. Si Dios no existe, él no existe, él queda vacío, queda desustanciado, como ya lo dijimos. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Pues si tú existieras, ¿verdad? En condicional, si tú existieras, si por ventura, si por suerte, es mi deseo, es lo que todas las fibras de mi ser anhelan, si tú existieras, existiría yo también de veras. Es tan impresionante como que Unamuno le está pidiendo a Dios que exista. Le está pidiendo a un Dios no existente que exista, porque si ese Dios existe, entonces existiría él también de veras. Cuán grave, ¿ah? Cuán grave. Es un asunto ontológico. En esto le va a Unamuno el ser, el existir, el ser. Si ese Dios no existe, él no existe tampoco. Quien escribió este poema es un fantasma, no existe. Pero claro, si él existe, existiría yo también de veras. ¿Existiría dónde? Existiría en Dios. Unamuno existiría en Dios. Existiría desde Dios, desde el cuerpo de Dios, desde el cuerpo divino de Dios. Y meditaría y haría toda esta maravillosa poesía desde el seno de Dios. Y es lo que él quiere. Hay un inmenso quantum de dolor en este poema. Un inmenso quantum de dolor. Por poco que Unamuno está tomando a Dios de las solapas y gritándole a la cara, exista. Usted tiene que existir. Si usted no exista, usted me borra a mí de la existencia. Si usted no existe, me mata. No existiendo, me mata. Así que exista, Señor, exista. Es lo que le está diciendo. Pues es un poema apremiante, intenso, trágico, doloroso, que a su manera es una enorme afirmación de fe. Una enorme afirmación de fe. Leo una última vez todo el poema. La oración del ateo. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Y ese es el maravilloso poema de Unamuno que quise someter a la consideración de ustedes hoy, para que lo gocen, para que lo disfruten, para que lo mediten. Es un maravilloso soneto, extraordinario. Un abrazo para todos, con el cariño, con la gratitud de siempre, y nos volvemos a ver muy pronto en otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes maestros.